La sala de conferencias flotaba en la zona neutral entre la red de defensa orbital de la Tierra y las balizas exteriores donde la Asamblea Galáctica había anclado su flota diplomática. Era una cúpula transparente de 60 metros de diámetro con nada más que el vacío negro y las estrellas distantes presionando desde todos lados. Dentro, el aire olía a estéril, reciclado a través de filtros que no podían enmascarar del todo el matiz químico de la biología alienígena. El teniente comandante Thomas Grayson estaba de pie cerca de la pared trasera, con los brazos cruzados, observando los procedimientos con el tipo de intensidad silenciosa que provenía de demasiados años en inteligencia militar. No se suponía que debía estar aquí. Sus órdenes habían sido claras. Observar, registrar, informar. Nada más. Pero estar allí, viendo al equipo diplomático de la Tierra sonreír y asentir mientras los alienígenas dictaban los términos como si estuvieran leyendo una lista de compras. Algo frío se instaló en su estómago. La delegación Bakri se sentaba al otro lado de la mesa curva. 3 de ellos, cada uno de casi 3 metros de altura, con extremidades alargadas y rostros que parecían como si alguien hubiera estirado rasgos humanos sobre el cráneo de un insecto. Su piel brillaba con patrones bioluminiscentes que cambiaban de color cuando hablaban, un lenguaje visual que Thomas había estudiado pero nunca comprendido del todo. El diplomático principal, cuyo nombre se traducía aproximadamente como armonizador de disputas, gesticuló con una mano de 4 dedos, y el dispositivo de traducción incrustado en la superficie de la mesa convirtió sus clics y silbidos en un inglés plano y sin emociones. Los términos no son negociables, dijo el armonizador. La Tierra desmantelará el 70% de su flota militar en un plazo de 6 meses estándar. Toda investigación de armas avanzadas será sometida a la supervisión de la Asamblea. Las rutas comerciales serán administradas por reguladores designados por la Asamblea. A cambio, a la humanidad se le otorgará el estatus de miembro asociado y acceso a redes comerciales limitadas. La embajadora Patricia Kleene, la principal negociadora de la Tierra, mantuvo su sonrisa fija en su lugar. Era buena en eso. Décadas de servicio diplomático habían convertido su rostro en una máscara que no revelaba nada. Pero Thomas vio la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos presionaban con demasiada fuerza la tableta de datos frente a ella. Armonizador, dijo con cuidado. Estos términos representan una reducción significativa en nuestras capacidades defensivas. Dadas las recientes incursiones creyanas cerca de las colonias Taeti, tenemos preocupaciones legítimas de seguridad. La piel del armonizador destelló patrones naranjas y amarillos que el implante de Thomas tradujo como diversión despectiva. La situación creyana es precisamente la razón por la que estas medidas son necesarias. Su especie ha demostrado una preocupante tendencia hacia la agresión. La Asamblea no puede arriesgarse a permitir que una potencia militar naciente desestabilice la región. Deben entender que la humanidad no está siendo castigada. Están siendo protegidos de sus propios peores instintos. Thomas sintió que su mandíbula se tensaba. Protegidos. Como si los humanos fueran niños a los que no se les podía confiar objetos afilados. Como si las incursiones creyanas que habían matado a 8.000 colonos en el último año fueran de alguna manera culpa de la Tierra por existir en el vecindario equivocado. Otro alienígena habló. Este era de una especie llamada los Torben, achaparrado y ancho, con gruesas escamas y ojos que brillaban como brasas. La decisión ha sido tomada por consenso de 47 especies miembros. La Tierra puede aceptar estos términos y unirse a la comunidad galáctica, o la Tierra puede permanecer aislada sin acceso a las rutas de tránsito o al comercio. Elijan sabiamente. La embajadora Kleene abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, todos los paneles de visualización en la sala de conferencias parpadearon. Las luces se atenuaron por medio segundo, y luego se estabilizaron. El implante neural de Thomas vibró con un mensaje prioritario entrante, encriptado con códigos que no había visto usar en 3 años. Lo accedió con un pensamiento y el texto se desplazó por su visión. Despliegue de clase Titán autorizado. Llegada en 90 segundos. No reaccione. Mantenga la posición. Su corazón golpeó con fuerza contra sus costillas. Clase Titán. Solo había 3 de ellos. Y se suponía que no existían. Oficialmente,
La Fuerza de Defensa Unida de la Tierra había desmantelado el programa después del Tratado de Marte, declarándolo demasiado caro, demasiado peligroso, demasiado parecido a prepararse para una guerra que nadie quería admitir que se avecinaba. Pero Thomas había visto los informes clasificados. Sabía lo que realmente habían hecho. Habían seguido construyendo. La piel del armonizador brilló en rojo, e inclinó la cabeza, como un insecto, hacia uno de sus ayudantes. Estamos detectando una anomalía gravitacional, un gran desplazamiento de masa aproximándose a velocidad superlumínica. Las escamas del delegado Torben se ondularon con agitación. Esta zona neutral está restringida. Ninguna nave está autorizada a entrar durante los procedimientos diplomáticos. La máscara de la embajadora Klene se deslizó por un momento, y Thomas vio algo parpadear en sus ojos. No sorpresa. Conocimiento. Ella sabía que esto iba a suceder. Los sensores externos de la sala de conferencias proyectaron una pantalla holográfica sobre la mesa, mostrando el espacio circundante en tiempo real. Por un momento, nada cambió. Luego, en el borde de la pantalla, la realidad pareció plegarse sobre sí misma, una distorsión que hizo que a Thomas le lloraran los ojos solo de mirarla. El espacio se onduló como una tela, y entonces, como si siempre hubiera estado allí, pero su cerebro acabara de decidir reconocerla, la nave apareció. Era monstruosa. La fragata diplomática Bakri, que había parecido impresionantemente grande cuando Thomas la vio por primera vez, parecía un bote de remos junto a un portaaviones. La nave de clase Titán se extendía casi 4 kilómetros de proa a popa. Su casco, una aleación oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Estaba erizada de sistemas de armas, cañones de riel del tamaño de rascacielos, baterías de misiles que podían arrasar continentes, y conjuntos de proyección de energía que brillaban con un poder apenas contenido. La presencia de la nave cambió el tejido del espacio a su alrededor, generando un campo gravitacional lo suficientemente fuerte como para que los estabilizadores de la sala de conferencias se activaran con un zumbido audible. El silencio en la sala era absoluto. El armonizador se puso de pie, su bioluminiscencia destellando a través de una rápida secuencia de colores que el implante de Thomas no podía traducir con la suficiente rapidez. ¿Cuál es el significado de esto? Esto es una violación de los protocolos diplomáticos. Esto es un acto de agresión. La embajadora Klene también se puso de pie, y cuando habló, su voz era tranquila, casi agradable. Armonizador, me disculpo por la interrupción. Parece que una de nuestras naves defensivas estaba en la zona y decidió pasar a saludar. La piel del armonizador brilló carmesí, un color que el implante de Thomas finalmente tradujo con claridad. Furia mezclada con algo que se parecía mucho al miedo. Una nave defensiva no requiere armamentos capaces de destruir cuerpos planetarios. Esto es intimidación. Esto es una amenaza a la soberanía de esta asamblea diplomática. La embajadora Klene inclinó ligeramente la cabeza, y Thomas reconoció ese gesto. Lo había visto en informes, en simulaciones de negociación, en las grabaciones de sus más famosas victorias diplomáticas. Era el momento en que dejaba de jugar a la defensiva y se lanzaba a la yugular. Intimidación, dijo suavemente. Armonizador, creo que ha habido un malentendido sobre la naturaleza de esta reunión. Verá, vinimos aquí bajo la impresión de que esto era una negociación. Pero escuchando sus términos, sus demandas no negociables, su insistencia en que nos desarmemos mientras los incursores creyanos masacran nuestras colonias. Bueno, quedó claro que no vinieron aquí a negociar en absoluto. Vinieron aquí a dictar, y la humanidad no responde bien a la dictadura. El delegado Torben golpeó una mano gruesa contra la mesa, y la superficie metálica resonó como un gong. ¿Se atreven a amenazar a la Asamblea Galáctica? Ustedes, una especie que apenas ha logrado el viaje básico más rápido que la luz. Tenemos 47 especies miembros, miles de naves de guerra, un poder económico que abarca 100 sistemas. La Tierra es un planeta. Un solo planeta. No pueden creer que puedan enfrentarse al poder combinado del espacio civilizado. Thomas observó el rostro de la embajadora Klene, y por primera vez desde que la conoció hace 4 años, la vio sonreír. Sonreír de verdad. No la máscara diplomática,
no la expresión ensayada de cortesía profesional, sino algo genuino y frío y completamente sin piedad. Tiene razón, dijo ella. No podemos enfrentarnos al poder combinado de 47 especies. Pero aquí está el detalle sobre las combinaciones, sobre las alianzas, sobre las asambleas construidas sobre el consenso y las decisiones de comité. Señaló hacia el visor, hacia la masiva nave de guerra suspendida en el espacio como una promesa de violencia. Requieren consenso. Requieren tiempo. Requieren que 47 gobiernos diferentes se pongan de acuerdo sobre la estrategia, sobre las tácticas, sobre quién paga qué y quién se lleva el crédito por la victoria. Y mientras ustedes tienen esas reuniones, esas interminables sesiones diplomáticas, esas cuidadosas deliberaciones sobre la respuesta proporcional y las bajas aceptables, ella se inclinó hacia adelante, con las palmas planas sobre la mesa. Nosotros estaremos quemando sus mundos. La sala de conferencias estalló. Todo el cuerpo del armonizador destelló con patrones bioluminiscentes tan rápidos que parecían convulsiones de luz. Otros 3 delegados alienígenas, especies que Thomas no reconoció de inmediato, comenzaron a hablar a la vez, sus dispositivos de traducción superponiéndose en una cacofonía de indignación y amenazas. El delegado Torben se puso de pie, su masiva estructura irradiando agresión, las escamas ondulando con colores que no necesitaban traducción. Pero la embajadora Klene no se movió. Se quedó allí, tranquila como una piedra, y esperó a que el ruido se apagara. El implante de Thomas vibró de nuevo. Otro mensaje encriptado. Este de alguien con códigos de autorización 3 niveles por encima de su acreditación. Blanco fijado en todas las naves de la Asamblea. Solución de disparo cargada. Armas activas. Esperando comando. Su pulso martilleaba en sus oídos. Esto era una locura. Así comenzaban las guerras. Guerras reales. Del tipo que ardían a través de sistemas estelares y no dejaban más que radiación y escombros. Toda la estrategia de la Tierra durante los últimos 50 años había sido la integración pacífica, la diplomacia cuidadosa, presentándose como inofensivos y ansiosos por unirse a la comunidad galáctica. Y ahora lo estaban tirando todo por la borda, apostándolo todo a una única demostración de fuerza. El armonizador finalmente recuperó la compostura suficiente para hablar, aunque su piel aún parpadeaba con colores agitados. Esto es una locura. Empezarían una guerra por regulaciones comerciales y limitaciones defensivas. Su especie será aniquilada. Quizás, dijo la embajadora Klene. Probablemente, de hecho. Pero esto es lo que necesitan entender sobre los humanos. Armonizador. Somos realmente espectaculares en una cosa. Somos buenos en el rencor. Somos buenos en caer peleando. ¿Sabe cómo era la Tierra antes de que nos unificáramos? Teníamos cientos de naciones, miles de culturas, y pasamos milenios matándonos unos a otros por pedazos de tierra y diferencias filosóficas. Construimos armas que podían esterilizar nuestro planeta entero. Y estuvimos a minutos de usarlas varias veces. Casi nos destruimos por pura y terca negativa a retroceder. Ese es nuestro legado. Eso es lo que traemos a la comunidad galáctica. Ella caminó alrededor de la mesa y Thomas notó que los delegados alienígenas se inclinaban hacia atrás, creando distancia. Incluso el Torben, que medía el doble que ella y probablemente cuadruplicaba su masa, se apartó. Así que sí, continuó Klene, podrían destruir la Tierra eventualmente. Sus 47 especies podrían reunir una flota, coordinar un ataque, superar nuestras defensas. Pero, ¿cuántos de sus mundos arderán primero? ¿Cuántas de sus colonias se convertirán en zonas de radiación? ¿Cuántos de sus civiles morirán mientras sus gobiernos discuten sobre las pérdidas aceptables? Se detuvo directamente frente al armonizador, lo suficientemente cerca como para que la bioluminiscencia del alienígena proyectara sombras de colores en su rostro. Y aquí está la pregunta realmente importante. ¿Cuál de sus especies se ofrece voluntaria para ser la primera? Porque esa nave de ahí fuera, y las otras 2 como ella, pueden moverse más rápido de lo que sus redes de sensores pueden rastrear. Pueden aparecer en órbita sobre sus mundos natales antes de que sus flotas de defensa puedan movilizarse. Así que, ¿quién quiere ser el ejemplo?
¿Quién quiere ser el cuento con moraleja que le contemos al resto de la galaxia? El silencio que siguió se sintió como un peso físico. Thomas podía oír el zumbido de los sistemas de soporte vital, el leve crujido de los estabilizadores de la estación ajustándose a la presencia gravitacional de la nave de clase Titán. Podía oír su propio latido. Demasiado rápido, demasiado fuerte. La piel del armonizador se había vuelto pálida, casi translúcida. Así no es como las especies civilizadas conducen la diplomacia. No, asintió Kleene. No lo es. Las especies civilizadas aparentemente conducen la diplomacia presentándose con números abrumadores, haciendo demandas que saben que no pueden ser rechazadas, y disfrazando la extorsión de negociación comercial. Pero nosotros no somos civilizados según sus estándares, ¿verdad? Somos los recién llegados violentos, los primitivos agresivos en los que no se puede confiar. Así que, estamos hablando un idioma que creemos que entenderán mejor que las palabras. Otro delegado alienígena. Humanoide pero con piel gris y grandes ojos negros, habló. Su voz era más suave que la de los otros, menos agresiva. ¿Qué es lo que quieren? Si no es la membresía en la asamblea, si no es el acceso a nuestras redes comerciales, ¿cuál es el propósito de esta exhibición? La embajadora Kleene se volvió para mirar al nuevo interlocutor, y su expresión se suavizó ligeramente. Lo que queremos es simple. Queremos que nos dejen en paz. Queremos desarrollarnos a nuestro propio ritmo, cometer nuestros propios errores, trazar nuestro propio rumbo. Queremos defender nuestras colonias sin pedir permiso a un comité que nunca ha visto un inquerse-creyano y no le importan nuestras pérdidas. Y lo más importante, queremos que todos en esta sala y todos a quienes reportan entiendan que la Tierra no es un premio que se reclama ni un problema que se gestiona. Somos una potencia soberana y actuaremos como tal. El delegado de piel gris consideró esto por un largo momento. La asamblea no aceptará esto. Lo verán como una rebelión, como una amenaza al orden establecido. Que lo hagan, dijo Kleene, que lo vean como quieran, pero asegúrense de que entiendan el costo de la aplicación. El implante de Thomas vibró una vez más. Naves de la asamblea activando sistemas de armas. Postura defensiva solamente. No se detectan fijaciones de objetivos. El armonizador pareció desinflarse. Su postura rígida se relajó en algo que parecía casi derrotado. Están cometiendo un terrible error. La galaxia es vasta, y hay poderes mucho más grandes que cualquier cosa en esta sala. Poderes que no tolerarán el desafío. Entonces nos ocuparemos de ellos cuando lleguen, dijo Kleene. Pero hoy, ahora mismo, van a volver a su asamblea y entregar un mensaje. Díganles que la Tierra declina su generosa oferta de membresía asociada. Díganles que estableceremos nuestras propias rutas comerciales, defenderemos nuestro propio territorio y perseguiremos nuestros propios intereses. Y díganles que cualquier intento de imponer su voluntad a través de sanciones económicas o presión militar será respondido con una represalia inmediata y desproporcionada. Caminó de regreso a su posición en la mesa, recogió su tableta de datos y miró a Thomas. Comandante Grayson, creo que nuestro negocio aquí ha concluido. Prepárese para la partida. Thomas asintió, sin confiar en su voz. La enormidad de lo que acababa de suceder todavía se estaba procesando, todavía intentando encajar en su comprensión de cómo funcionaba el universo. La Tierra acababa de declarar su independencia de un orden galáctico, con 47 especies de fuerza. Lo habían hecho con 3 naves de guerra y el tipo de coraje temerario que era o brillante o suicida, y él genuinamente no sabía cuál. El viaje en transbordador de regreso a la estación orbital de la Tierra fue silencioso. La embajadora Kleene se sentó frente a Thomas en el estrecho compartimento de pasajeros, con los ojos cerrados, su respiración lenta y controlada. Parecía exhausta, como alguien que acababa de correr un maratón mientras cargaba una montaña sobre su espalda. Thomas quería decir algo, quería preguntarle si entendía lo que acababa de hacer, qué tipo de caos acababa de desatar. Pero las palabras no salían. Su entrenamiento le decía que esperara, que observara, que dejara que los oficiales superiores hablaran primero. Así que se sentó allí, viendo las estrellas deslizarse por el visor, e intentó no pensar en lo frágil que era realmente ese polímero transparente,
en lo poco que los separaba de la nada absoluta del espacio. Cuando atracaron en la estación Meridian, el principal puesto militar de la Tierra en el sistema solar exterior, la atmósfera había cambiado. El personal se movía con urgencia. No exactamente corriendo, pero casi. Los oficiales se agrupaban, hablando en voz baja que se cortaba cuando Thomas y Clene pasaban. La habitual eficiencia casual de las operaciones de la estación había sido reemplazada por algo más agudo, más enfocado. Pie de guerra. Thomas se dio cuenta de que se estaban preparando para la guerra. El almirante James Cortés los estaba esperando en el centro de mando, una sala circular dominada por pantallas holográficas que mostraban cada nave, satélite y plataforma defensiva en un radio de 10 millones de kilómetros de la Tierra. Era un hombre de hombros anchos de unos 50 y tantos años, con el pelo gris cortado al estilo militar y un rostro que parecía tallado en granito. Thomas había servido bajo su mando durante la rebelión de Marte, cuando las colonias exteriores habían decidido que la independencia sonaba mejor que el gobierno de la Tierra. Cortés había sofocado eso con mínimas bajas y máxima intimidación, y se había ganado la reputación de ser alguien que entendía que la violencia, aplicada correctamente, podía prevenir más violencia después. Embajadora, dijo Cortés, su voz con el tono plano de alguien que había pasado del SOC al modo puramente operacional. He estado recibiendo informes muy interesantes de nuestros activos de inteligencia. Aparentemente, la mitad de la Asamblea Galáctica quiere su cabeza en una pica, y la otra mitad quiere fingir que esta reunión nunca sucedió. Clene abrió los ojos y logró una sonrisa delgada. ¿Solo la mitad me quiere muerta? Debo estar perdiendo mi toque. Esto no es gracioso, Patricia, dijo Cortés, y el uso de su primer nombre hizo que Thomas se enderezara. Estos dos tenían suficiente historia como para que la distancia profesional pudiera abandonarse. ¿Tienes idea de lo que has empezado? Las consecuencias políticas por sí solas podrían aislarnos por generaciones. Y si deciden ver nuestro farol, no es un farol, interrumpió Clene. Las naves de clase Titán están operativas. Las soluciones de disparo están listas. Si vienen por nosotros, quemaremos sus mundos. Ese siempre fue el plan. Thomas sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Siempre el plan. Esto no había sido una jugada desesperada. No había sido Clene saliéndose del guión en un momento de locura inspirada. Esto había sido coordinado en los niveles más altos, aprobado por personas cuya acreditación hacía que la suya pareciera el permiso de un niño. Cortés se pasó una mano por la cara, pareciendo de repente tener cada uno de sus 57 años. El plan se suponía que era la disuasión a través de la incertidumbre. Mantener clasificado el programa de la clase Titán. Dejar que circulen rumores. Hacer que se pregunten de qué éramos capaces. No aparcar una frente a su flota diplomática y amenazar con vitrificar sus mundos natales. Los planes cambian, dijo Clene. Tú no estabas en esa sala, James. No oíste cómo hablaban de nosotros. Como si fuéramos mascotas que necesitaban entrenamiento. Como si nuestros colonos muertos fueran pérdidas aceptables en su gran esquema de estabilidad galáctica. Iban a arrinconarnos, a despojarnos de nuestras defensas y a dejarnos dependientes de su misericordia. Y cuando llegara la siguiente crisis, cuando los creyanos o alguien peor decidiera que la Tierra parecía una presa fácil, la Asamblea celebraría otra reunión y debatiría la respuesta adecuada mientras nosotros moríamos. Se acercó a la pantalla que mostraba la Tierra, esa canica azul y blanca flotando en la oscuridad. No iba a permitir que eso sucediera. Ninguno de nosotros iba a permitirlo. Thomas encontró su voz, aunque salió más áspera de lo que pretendía. Señora, con el debido respeto, amenazar a 47 especies con una guerra total parece que podría generar la crisis exacta que intenta prevenir. Clene se volvió para mirarlo y su expresión se suavizó ligeramente. Comandante Grayson, ¿cuánto tiempo lleva en inteligencia militar? 14 años, señora. Entonces se entiende la teoría de juegos. Entiende que a veces la única forma de evitar una pelea es asegurarse absolutamente de que su oponente sepa que usted la ganará, o al menos hará que la victoria sea tan costosa que no valga la pena intentarlo.
Señaló la pantalla holográfica donde marcadores rojos indicaban las posiciones de varias naves de la Asamblea en todo el sistema solar. Nos superan en número. Tienen más recursos, más tecnología, más de todo. Pero también tienen algo que nosotros no. Tienen comodidad. Tienen siglos de orden establecido. De conflictos resueltos a través de la diplomacia y la presión económica. Han olvidado lo que cuesta una guerra real. Lo que significa luchar contra un enemigo que está dispuesto a sacrificarlo todo por la supervivencia. El almirante Cortés abrió otra pantalla. Esta mostraba un mapa estelar con cientos de sistemas marcados en diferentes colores. Incluso asumiendo que pudiéramos ejecutar ataques contra múltiples objetivos simultáneamente, no tenemos los números para mantener territorio. Estaríamos realizando operaciones de ataque y huida contra un enemigo con refuerzos funcionalmente ilimitados. Eso no es una guerra. Eso es un suicidio lento. No se trata de mantener territorio, dijo Klene. Se trata de hacerles entender que la paz es más barata que la guerra. Cada mundo que golpeemos, cada colonia que destruyamos, es capital político que tienen que gastar. Son votos que pierden, electores a los que tienen que responder. Investigaciones, pesquisas y demandas de responsabilidad. La Asamblea funciona por consenso. Y el consenso se rompe muy rápido cuando la gente empieza a morir. Algunas especies querrán venganza, claro, pero otras empezarán a preguntar por qué arriesgan a su gente por una lucha que no les concierne. Empezarán a cuestionar si imponer la autoridad de la Asamblea sobre una especie terca vale el costo. Thomas escuchó cómo se exponía esta estrategia y sintió que algo cambiaba en su comprensión de las últimas 4 horas. Esto no era desesperación. Ni siquiera era coraje. Esto era una crueldad calculada, una disposición a convertir la debilidad de la Tierra en una especie de fortaleza. No podían ganar una guerra convencional, así que amenazaban con una no convencional. Del tipo en que las condiciones de victoria no importaban porque todos perdían. Hay algo más, dijo Cortés, bajando la voz. La inteligencia interceptó comunicaciones del Imperio Creyano. Están observando esta situación con mucho cuidado. Si la Asamblea destina fuerzas significativas para reprimir a la Tierra, los creyanos lo interpretarán como debilidad, como una oportunidad para expandirse en territorios en disputa. Klene asintió como si lo hubiera esperado. Bien, que lo hagan. La Asamblea ha estado ignorando el problema creyano durante décadas, tratándolo como una disputa fronteriza en lugar de la amenaza existencial que realmente es. Quizás si se ven obligados a enfrentar una agresión real en lugar de solo gestionar quejas de especies menores, recordarán para qué sirve realmente su ejército. Estás jugando con fuego, dijo Cortés. Múltiples fuegos, cualquiera de los cuales podría quemar todo lo que hemos construido. No tenemos elección, James. Nos dieron 2 opciones. Rendirnos o luchar. Yo elijo luchar, pero lo hago de forma inteligente. Me aseguro de que el costo de reprimirnos sea mayor que el costo de dejarnos en paz. Un oficial subalterno se acercó, tableta en mano, y saludó. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de comunicación de 17 especies diferentes de la Asamblea. Todas están marcadas como prioridad diplomática. Cortés miró a Klene. Eso fue rápido. El miedo se mueve más rápido que la burocracia, dijo ella. Déjalos esperar. Déjalos preguntarse qué estamos pensando, qué estamos planeando. Cuanto más tiempo pasen en la incertidumbre, más se convencerán de aceptar nuestros términos. Thomas observó este intercambio y se dio cuenta de que estaba viendo algo que la mayoría de la gente nunca presenciaba. El momento en que la historia giraba, cuando las decisiones tomadas en salas como esta por gente como esta determinaban si miles de millones vivían o morían. Debería haberse sentido más trascendental. Pensó que debería haber música dramática o al menos una mejor iluminación. En cambio, solo eran personas cansadas tomando decisiones imposibles y esperando tener razón. Comandante Grayson, dijo Klene, sacándolo de sus pensamientos. Ha estado muy callado. Su inteligencia, deme una evaluación. ¿Qué va a hacer la Asamblea? Respiró hondo, repasando todo lo que había aprendido sobre psicología alienígena, estructuras políticas, precedentes históricos.
Se fracturarán, dijo finalmente. No de inmediato, pero en cuestión de días. Algunas especies presionarán por una respuesta militar inmediata, pero serán la minoría. La mayoría querrá sanciones económicas, protocolos de aislamiento, formas de castigarnos sin arriesgar un conflicto directo. El problema es que esos métodos tardan en implementarse y en funcionar. Tendremos una ventana, quizás 6 meses, en la que seremos efectivamente independientes. Después de eso, la presión comenzará a acumularse. ¿6 meses? Repitió Klene. ¿Qué podemos hacer con 6 meses? Almirante. Cortés estudió las pantallas, su expresión calculadora. Fortificamos cada colonia. Aceleramos la producción de armas. Reclutamos, entrenamos y desplegamos. Y rezamos a cualquier dios que todavía escuche que los hemos asustado lo suficiente como para evitar la lucha por completo. 3 semanas después del incidente diplomático, como los medios habían empezado a llamarlo, Thomas se encontró a bordo del Retribución de la FDT, una de las 3 naves de guerra de clase Titán que se habían convertido en toda la estrategia de disuasión de la humanidad. La nave era aún más impresionante por dentro de lo que había sido desde el visor de la sala de conferencias. Los corredores se extendían por lo que parecían kilómetros, lo suficientemente anchos como para conducir vehículos a través de ellos. La tripulación se contaba por miles, y secciones enteras de la nave estaban dedicadas a sistemas de armas que podían abrir planetas como huevos. Lo habían reasignado. Sin explicación, solo nuevas órdenes que llegaron directamente del Mando de Inteligencia Naval. Preséntese en el Retribución, sirva como enlace entre operaciones militares e inteligencia diplomática. Traducción. Querían a alguien que entendiera ambos mundos, alguien que pudiera interpretar lo que los alienígenas estaban pensando y ayudar al ejército a responder apropiadamente. Era un ascenso en todo menos en el título, y le asustaba más de lo que quería admitir. El capitán Raymond Fisher dirigía el Retribución con el tipo de competencia silenciosa que hacía que la gente siguiera las órdenes antes de darse cuenta de que se las habían dado. Era más joven de lo que Thomas esperaba, quizás 45 años, con piel oscura y ojos que parecían catalogar todo lo que veían. Se encontraron en la sala de reuniones de Fisher, un espacio sorprendentemente modesto dado el enorme tamaño de la nave. Comandante Grayson, dijo Fisher, señalando una silla. He leído su expediente. La rebelión de Marte, las disputas coloniales, 4 años en inteligencia diplomática. Ha visto el lado feo de las cosas. Thomas se sentó, sintiendo como la silla se ajustaba automáticamente a su peso y postura. Sí, señor. Lo suficientemente feo como para saber que esta situación podría tomar muchos caminos diferentes, la mayoría de ellos malos. Fisher sonrió sin humor. Directo. Aprecio eso. Permítame ser igualmente directo. Actualmente estamos apuntando con un arma a la cabeza de 47 especies diferentes, y mi trabajo es asegurarme de que crean que apretaremos el gatillo. Su trabajo es ayudarme a entender cuando están a punto de ver nuestro farol. Con el debido respeto, señor, no es un farol. Las armas son reales. Las armas son reales, asintió Fisher. Pero la voluntad de usarlas, eso siempre es un farol, comandante. Nadie quiere realmente empezar una guerra que mate a miles de millones. Contamos con que tengan demasiado miedo para comprobar si vamos en serio. En el momento en que dejen de tener miedo, en el momento en que piensen que estamos dudando, toda esta estrategia se derrumba. Antes de que Thomas pudiera responder, sonó una alerta. Fisher tocó la consola de su escritorio y una pantalla holográfica se materializó entre ellos. Mostraba un mapa táctico del sector local con docenas de marcadores que indicaban varias naves e instalaciones. Tenemos movimiento, dijo Fisher, su tono cambiando a un enfoque de mando puro. Naves de la Asamblea, 15 de ellas, transitando hacia el sistema exterior. No están transmitiendo intenciones hostiles, pero definitivamente no están aquí para una visita amistosa. Thomas estudió la pantalla. Las naves mantenían la formación, un patrón de escolta diplomática estándar, pero eran demasiadas para una simple reunión de seguimiento. ¿Qué especies? Flota mixta. 3 Bakri, 4 Torben, y el resto son especies más pequeñas que tendría que buscar.
Están solicitando permiso para acercarse a la órbita de la Tierra para discusiones de clarificación sobre recientes malentendidos diplomáticos. La expresión de Fisher dejó claro lo que pensaba de esa frase. Es una prueba, dijo Thomas. Quieren ver cómo respondemos a la presión. Si les permitimos acercarse, parece debilidad. Si nos negamos, les da justificación para escalar. Jodidos de cualquier manera, murmuró Fisher. Se levantó y se dirigió al visor, mirando las estrellas. El almirante Cortés me dio órdenes explícitas. Ninguna nave de la Asamblea dentro de la órbita lunar sin autorización expresa, pero también dijo que evitara el combate a menos que fuera absolutamente necesario. Se volvió hacia Thomas. Usted entiende a esta gente. ¿Qué pasa si les digo que se detengan donde están? Thomas repasó escenarios en su cabeza, desarrollando respuestas diplomáticas como le habían enseñado. En el mejor de los casos, cumplen y exigen negociaciones formales. En el peor, lo interpretan como un acto de guerra y estaremos disparando en los próximos 10 minutos. Término medio, prueban el límite, ven cuán serios somos. Fisher asintió lentamente. ¿Y si les permito acercarse? Entonces todas las especies de la Asamblea aprenden que nuestras amenazas tienen límites. La próxima vez serán 20 naves, luego 50, luego una flota de batalla completa, y para entonces será demasiado tarde para trazar una línea. Así que los detenemos aquí. Sí, señor. Fisher regresó a su escritorio y abrió un canal para toda la nave. A toda la tripulación, habla el capitán. Tenemos naves de la Asamblea acercándose al espacio terrestre, puestos de combate, pero no habrán fuego a menos que de órdenes explícitas. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Cerró el canal y miró a Thomas. Vamos a ver si podemos evitar empezar una guerra interestelar antes del almuerzo. El puente del Retribución fue diseñado para exactamente este tipo de momento. Cada estación monitoreaba sistemas específicos, creando una red de información que fluía a la silla de mando donde Fisher podía verlo todo a la vez. Pantallas holográficas mostraban las naves de la Asamblea que se acercaban con precisión, actualizando sus posiciones cada fracción de segundo. La tripulación se movía con eficiencia practicada, sin movimientos desperdiciados, sin pánico, solo profesionales haciendo aquello para lo que habían sido entrenados. Comunicaciones, dijo Fisher, acomodándose en la silla de mando. Habrán un canal a la flota de la Asamblea. Escuchemos lo que tienen que decir. La pantalla principal parpadeó, y el rostro de un Bakri apareció, patrones bioluminiscentes cambiando en su piel en lo que Thomas había aprendido a leer como agresión cuidadosamente controlada. Retribución de la FDT. Habla el enviado diplomático Salakar. Estamos aquí bajo la autoridad de la Asamblea para llevar a cabo discusiones de seguimiento con los representantes del gobierno de la Tierra. Solicitamos paso seguro a la órbita y la garantía de que sus naves mantendrán una postura no hostil. Fisher miró a Thomas, quien negó con la cabeza minuciosamente. La fraseología era incorrecta, demasiado exigente, sin suficiente respeto por la soberanía de la Tierra. Esto no era una solicitud. Era una afirmación de autoridad. Enviado Salakar, dijo Fisher, su voz con esa particular monotonía militar que podía hacer que una sugerencia sonara como una ley divina. Me temo que ha habido un malentendido. El espacio terrestre es territorio restringido. Todas las naves deben recibir autorización antes de cruzar la heliopausa. Se les ordena a usted y a su flota mantener la posición a la espera de la autorización diplomática. La bioluminiscencia de Salakar destelló patrones. El implante de Thomas lo tradujo como indignación mezclada con incredulidad. Capitán, no estamos solicitando permiso. Estamos operando bajo mandato de la Asamblea. Su gobierno cumplirá con los protocolos establecidos o enfrentará las consecuencias. El puente se quedó en silencio. Cada oficial había dejado lo que estaba haciendo, esperando ver cómo respondería Fisher a lo que equivalía a una amenaza directa. Fisher se puso de pie y algo en su postura cambió. No era un diplomático de carrera como Klene. No tenía décadas de práctica leyendo salas y manejando egos. Era militar hasta la médula, y los hombres militares entendían exactamente un tipo de comunicación mejor que cualquier otro. Fuerza.
Enviado Salakar. Déjeme dejar algo muy claro. Actualmente se encuentra en territorio soberano de la Tierra sin autorización. Eso los convierte en intrusos en el mejor de los casos, actores hostiles en el peor. Tiene 30 segundos para alterar el rumbo y salir del sistema. Si no cumple, interpretaré su presencia como un acto de agresión y responderé en consecuencia. No se atrevería, dijo Salakar, pero su bioluminiscencia lo traicionó, destellando colores que Thomas reconoció como miedo. No puede creer que permitiríamos una falta de respeto tan flagrante a la autoridad de la Asamblea. 20 segundos, dijo Fisher. Thomas observó la pantalla táctica. Las naves de la Asamblea no habían cambiado de rumbo, pero tampoco habían avanzado. Estaban flotando en el límite, esperando ver si Fisher iba en serio. Le sudaban las manos. Este era el momento. El momento en que la disuasión funcionaba o fracasaba catastróficamente. Armas, dijo Fisher en voz baja. Fijar objetivo en la nave principal. Solución de disparo Alfa 3. Objetivo adquirido, señor. Solución cargada. 10 segundos. Enviado. La flota de la Asamblea rompió la formación. No retirándose. Todavía no. Sino dispersándose, creando distancia entre las naves en lo que Thomas reconoció como un patrón defensivo. Se estaban preparando para una pelea, lo que significaba que no creían que Fisher realmente dispararía. Capitán, dijo Thomas, manteniendo la voz baja. Si disparamos primero, incluso un disparo de advertencia, pueden alegar agresión. Las consecuencias políticas serán problema de otro, interrumpió Fisher. Ahora mismo, mi problema es asegurarme de que entiendan que decimos lo que hacemos. 5 segundos, enviado Salakar. La imagen del Bakri parpadeó, y por un momento, Thomas vio algo en esos rasgos alienígenas que trascendía las barreras de las especies. La mirada de alguien que se da cuenta de que ha calculado muy mal. Estamos ajustando el rumbo. Nos retiraremos y esperaremos los canales diplomáticos adecuados. Elección inteligente, dijo Fisher. Hizo un gesto y el oficial de comunicaciones cortó la transmisión. El puente permaneció en silencio mientras observaban cómo las naves de la Asamblea, lenta, casi a regañadientes, giraban y comenzaban a moverse de regreso hacia la heliopausa. Les llevó casi 20 minutos salir completamente del sistema, y Fisher no se movió en todo ese tiempo, no se sentó ni relajó su postura. Simplemente se quedó allí mirando, asegurándose absolutamente de que entendieran que habría cumplido su amenaza. Cuando la última nave desapareció de los sensores, la tensión en el puente se rompió como un cable tenso. Los oficiales exhalaron, algunos riendo nerviosamente, otros simplemente pareciendo aliviados. Fisher finalmente se sentó, y Thomas vio que sus manos temblaban ligeramente. Eso, dijo Fisher en voz baja, estuvo demasiado cerca. 2 meses después de lo que las cadenas de noticias llamaban la crisis de la independencia, Thomas se encontraba en la cubierta de observación del Retribución, observando la Tierra girar lentamente debajo. Desde esta distancia, parecía pacífica, imposiblemente frágil, una esfera de azul, blanco y verde que parecía demasiado delicada para ser el centro de un enfrentamiento interestelar. Últimamente había estado pensando mucho en la fragilidad, en lo rápido que las cosas podían romperse cuando se aplicaba suficiente presión en el lugar exacto. La puerta detrás de él se abrió con un siseo, y se giró para ver al capitán Fisher acercándose, con 2 tazas de café en la mano. Café de verdad, no la cosa sintética que bebía la mayoría de la tripulación. Eso significaba que Fisher quería algo más que una conversación casual. Pensé que podrías necesitar esto, dijo Fisher, ofreciéndole una de las tazas. Has estado mucho por aquí últimamente. Thomas aceptó el café y tomó un sorbo. Estaba bueno, rico y oscuro y exactamente el tipo de cosa que le recordaba que valía la pena luchar por la tierra. Solo pensando, señor, intentando encontrarle sentido a todo. Fisher se unió a él en el visor, mirando su mundo natal. ¿Le encontraste algún sentido? No realmente. Estamos en un duelo de miradas con 47 especies. Y en el momento en que alguien parpadee, la gente morirá. Eso no es estrategia. Es locura con mejor marketing.
Bienvenido a las decisiones de mando, dijo Fisher con una sonrisa amarga. Todas las opciones son incorrectas. Solo eliges la opción que mata a menos gente. Bebió su café, en silencio por un momento. Recibí nuevos informes de inteligencia esta mañana. ¿Quieres oír algo que te arruinará el día? No puede ser peor de lo que ya estoy imaginando. La asamblea se está fracturando, tal como predijiste, pero no de la manera que nadie esperaba. 3 especies han retirado su apoyo a la acción militar contra la Tierra. Eso suena bien hasta que te das cuenta de que otras 6 han formado una coalición separada específicamente para lidiar con lo que llaman el problema humano. Se hacen llamar el Directorio de Aplicación de Seguridad y no están interesados en la diplomacia. Thomas sintió que se le caía el estómago. 6 especies actuando de forma independiente. Eso es peor que la asamblea completa. Sin burocracia que los frene. Sin necesidad de consenso. Exactamente. Y la inteligencia dice que están reuniendo recursos, construyendo una flota combinada. Las estimaciones actuales la sitúan entre 200 y 300 naves de guerra, con más comprometiéndose cada semana. Están planeando algo grande, comandante. Algo que hace que nuestro pequeño enfrentamiento con 15 naves parezca una discusión de patio de colegio. ¿Cuándo? Desconocido. Podrían ser meses, podrían ser semanas. Nuestros activos dentro de su estructura de mando son limitados, y lo que estamos obteniendo es fragmentario. Fisher se giró para mirarlo directamente. Pero aquí está el verdadero problema. Incluso si los vemos venir, incluso si ejecutamos ataques perfectos contra sus áreas de preparación, no podemos detener a tantas naves. 3 naves de clase Titán contra 300. Las matemáticas no funcionan. Thomas dejó su café en el alféizar del visor. Su apetito por él había desaparecido de repente. Entonces, ¿cuál es el plan? No podemos ganar una pelea directa. No podemos negociar desde esta posición, y no podemos retroceder sin parecer débiles. ¿Dónde nos deja eso? Nos deja necesitando un milagro, dijo Fisher. O algo parecido. Por eso el almirante Cortés está cobrando todos los favores, todas las alianzas, todas las conexiones que la Tierra ha hecho. Está tratando de encontrar otras especies que estén tan frustradas con la asamblea como nosotros, que podrían estar dispuestas a apoyarnos, o al menos a permanecer neutrales. ¿Algún éxito? Algunos. La República Terellana ha indicado en privado que no se unirán a ninguna acción contra nosotros. Tienen sus propias quejas con la Asamblea, algo sobre restricciones comerciales y derechos coloniales. Hay algunos otros que expresan sentimientos similares, pero expresar simpatía y proporcionar apoyo militar real son cosas muy diferentes. Thomas se volvió hacia el visor, observando las nubes arremolinarse sobre la superficie de la Tierra. En algún lugar de allí abajo, miles de millones de personas seguían con sus vidas, la mayoría de ellas apenas conscientes de que toda su existencia pendía de un hilo. Confiaban en que alguien, en algún lugar, se estaba encargando de las cosas. Confiaban en que el gobierno, el ejército y gente como Fisher y Kleene sabían lo que hacían. Se preguntó si esa confianza estaba fuera de lugar. He estado pensando en las colonias, dijo Thomas. Las que los creyanos atacaron, toda esa gente que murió mientras la asamblea debatía respuestas adecuadas e intervenciones proporcionales. Pasamos por todo esto, quemamos todos los puentes, amenazamos con una guerra total porque nos negamos a ser indefensos como ellos. Pero, ¿y si terminamos en el mismo lugar de todos modos? ¿Y si perdemos a pesar de todo? Fisher guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz tenía un peso que Thomas no había oído antes, el sonido de un hombre que ya había hecho las paces con posibilidades terribles. Entonces al menos perdemos de pie en lugar de rodillas. Al menos les mostramos que la humanidad no se rinde ante nadie. Que hay un costo por presionarnos. Quizás eso valga algo. Quizás las generaciones futuras recuerden que luchamos. Las generaciones futuras no existirán si empezamos una guerra que vitrifique la tierra. No, asintió Fisher. No lo harán. Por eso no vamos a empezar una guerra. Vamos a asegurarnos absolutamente de que empezar una guerra sea tan aterrador, tan catastróficamente caro que elijan la paz en su lugar.
Terminó su café y dejó la taza vacía a un lado. La inteligencia también me envió algo más. Comunicaciones interceptadas desde dentro del directorio de aplicación de seguridad. ¿Quieres saber a qué le tienen más miedo? ¿A nosotros? No exactamente. Tienen miedo de sentar un precedente. Cada especie en la asamblea que alguna vez se ha sentido marginada, cada colonia que alguna vez ha querido la independencia, cada facción que alguna vez ha tenido quejas, todas están observando a la Tierra ahora mismo. Si tenemos éxito, si forzamos a la asamblea a retroceder y dejarnos en paz, demuestra que el desafío funciona. Demuestra que todo el orden galáctico está construido sobre faroles e intimidación en lugar de autoridad real. Eso los aterroriza más de lo que nuestras armas jamás podrían. Thomas consideró esto, dándole vueltas en su mente. Así que, no solo estamos luchando por la Tierra. Estamos luchando para mostrar a todos los demás que ellos también pueden luchar. Exactamente. Y esa es tanto nuestra mayor fortaleza como nuestro mayor peligro. Porque si la asamblea nos deja ganar, lo pierden todo. Pero si vienen a por nosotros con una fuerza abrumadora y cumplimos nuestras amenazas, si realmente empezamos a quemar sus mundos, el caos que sigue podría desgarrar siglos de orden establecido. Destrucción mutua asegurada a escala galáctica. Algo así. Los viejos estrategas de la Guerra Fría reconocerían el juego que estamos jugando. La diferencia es que ellos tuvieron décadas para perfeccionar el equilibrio, para establecer protocolos, salvaguardas y canales de comunicación. Nosotros lo estamos improvisando sobre la marcha, una crisis a la vez. Sonó una alerta y Fisher sacó su tableta, escaneando el mensaje que acababa de llegar. Su expresión se oscureció. Hablando de crisis, tenemos otra. Ha habido un incidente en la colonia próxima. Incursores creyanos, una fuerza más grande de lo habitual. Atacaron las plataformas orbitales y 3 asentamientos en la superficie antes de que la fuerza de defensa pudiera responder. ¿Bajas? Los informes preliminares dicen 1.200 muertos, otros 4.000 heridos o desaparecidos. El gobernador de la colonia está pidiendo a gritos una intervención militar. Quiere que enviemos al Retribución y ataquemos las áreas de preparación creyanas. Thomas sintió que la ira ardía en su pecho, caliente e inmediata. Esto era exactamente lo que habían estado tratando de prevenir. Exactamente porque habían desafiado a la asamblea en primer lugar. ¿Podemos llegar a ellos? ¿Cuánto tardaríamos en llegar? 18 horas a máxima potencia. Pero aquí está el problema. Si dejamos el espacio terrestre ahora, mientras el directorio de aplicación de seguridad está construyendo su flota, dejamos el mundo natal de la humanidad vulnerable. Y la inteligencia sugiere que el momento de esta incursión no fue una coincidencia. Los creyanos nos están probando, viendo si abandonaremos nuestra posición defensiva para perseguirlos. Así que, simplemente dejamos que asesinen a nuestra gente. Esa es la elección. La mandíbula de Fisher se tensó. Esa es la elección. Podemos proteger la Tierra o podemos proteger las colonias, pero no tenemos suficientes naves para hacer ambas cosas. Esto es lo que sucede cuando estás superado en número y rodeado. Cada decisión es un sacrificio. Thomas quería atravesar el visor de un puñetazo, quería gritar por la injusticia de todo. Habían hecho todo bien, jugado todas sus cartas, y la gente seguía muriendo. Tiene que haber otra opción. Si se te ocurre una, dímelo, dijo Fisher. Porque ahora mismo, tengo 1.200 colonos muertos, un gobernador exigiendo acción, y órdenes del almirante Cortés de mantener la posición sin importar qué. Tengo que decirles a esos colonos que sus muertos no importan tanto como la supervivencia de la Tierra, y tengo que hacerles entender por qué es necesario. Miró a Thomas con ojos exhaustos. ¿Quieres saber el verdadero costo del mando? No es tomar decisiones difíciles. Es vivir con ellas después. 4 meses después del incidente diplomático, Thomas se encontró de nuevo en la Tierra por primera vez desde que todo comenzó. No por elección, sino porque el almirante Cortés lo había convocado personalmente junto con el capitán Fisher y la embajadora Klene. Cuando personas de ese nivel de autoridad convocaban una reunión, no hacías preguntas. Simplemente aparecías y esperabas no estar a punto de convertirte en el chivo expiatorio de políticas que estaban fallando.
La reunión tuvo lugar en Ginebra, en uno de esos edificios gubernamentales anónimos que se parecían a todos los demás edificios gubernamentales anónimos. Paredes grises, iluminación fluorescente, salas de conferencias diseñadas por personas que nunca habían tenido una idea original en sus vidas. Thomas se sentó entre Fisher y Kleene en una mesa que podría haber sentado a 20, pero solo albergaba a 6. Frente a ellos se sentaba el almirante Cortés, que parecía haber envejecido una década en 4 meses, y 2 civiles que Thomas no reconoció, pero cuyo porte gritaba operativos de inteligencia de alto nivel. Gracias a todos por venir, dijo Cortés, lo cual era una ficción educada ya que a ninguno de ellos se le había dado una opción. Seré directo porque no tenemos tiempo para otra cosa. La situación se ha deteriorado significativamente. El Directorio de Aplicación de Seguridad ahora tiene 400 naves de guerra comprometidas con lo que llaman Operación Cumplimiento. Planean entrar en el espacio terrestre en aproximadamente 6 semanas con suficiente potencia de fuego para abrumar nuestras defensas por pura superioridad numérica. Thomas sintió que se le secaba la boca. 400 naves. Incluso si las naves de clase Titán funcionaran perfectamente, incluso si cada plataforma de defensa y cada cañón orbital funcionaran exactamente como estaban diseñados, esos números representaban una derrota inevitable. No se podía contener un océano con un puñado de sacos de arena. Estamos evacuando, dijo una de las civiles. Era de mediana edad, con ojos agudos y el tipo de voz que sugería que estaba acostumbrada a dar órdenes que decidían si la gente vivía o moría. Personal seleccionado, conocimiento crítico, diversidad genética. Hemos estado construyendo colonias ocultas en sistemas inexplorados durante los últimos 3 meses. Si la Tierra cae, la humanidad continúa en otro lugar. Inaceptable, dijo Kleene, su voz lo suficientemente fría como para congelar la habitación. Luchamos por la independencia. Trazamos una línea. Si huimos ahora, todo lo que hicimos no tuvo sentido. Cada amenaza que hicimos se convierte en una mentira. Todo lo que hicimos ya no tenía sentido, replicó la civil. Apostamos a que podíamos asustarlos para que nos dejaran en paz, y perdimos. Ahora nos enfrentamos a la aniquilación, y el orgullo no detendrá eso. Fisher se inclinó hacia adelante, su expresión cuidadosamente neutral. Con el debido respeto, señora. Huir no resuelve el problema. Solo lo retrasa. Encontrarán nuestras colonias ocultas eventualmente, y cuando lo hagan, seremos aún más débiles de lo que somos ahora. Al menos aquí tenemos defensas, infraestructura, capacidad de fabricación. El segundo civil, un hombre mayor de pelo gris y ojos calculadores, habló. El capitán Fisher tiene razón. La evacuación no es una solución. Es una contingencia, un último recurso si todo lo demás falla. Pero no los trajimos aquí para discutir la huida. Los trajimos aquí porque tenemos una opción diferente, una que es considerablemente más peligrosa, pero potencialmente más efectiva. Cortés abrió una pantalla holográfica que mostraba un sistema estelar que Thomas no reconoció de inmediato. Esta es la región de la nebulosa de la Hélice, aproximadamente a 600 años luz de la Tierra. Hace 3 años, uno de nuestros equipos de sondeo del espacio profundo descubrió algo allí, algo que hemos mantenido clasificado en los niveles más altos. La pantalla se acercó, enfocándose en lo que parecía una estructura abandonada orbitando una estrella moribunda. Era masiva, empequeñeciendo fácilmente a las naves de clase Titán, y su arquitectura no se parecía a nada que Thomas hubiera visto. Patrones geométricos que dolía mirar, materiales que parecían cambiar y transformarse incluso en la imagen estática. Creemos que es una plataforma de armas, dijo la mujer. Construida por una especie que existió antes del orden galáctico actual, antes de que cualquiera de las razas de la Asamblea lograra el vuelo espacial. Nuestros xenoarqueólogos la han estado estudiando durante 3 años, y lo que han encontrado es tanto prometedor como aterrador. Kleene se quedó mirando la imagen. Por favor, dígame que no han estado tratando de activar un antiguo superarma sin entender lo que hace. Entendemos lo que hace, dijo el hombre. Genera un campo que interrumpe el viaje más rápido que la luz en un radio de aproximadamente 50 años luz.
Cualquier nave atrapada en ese campo cuando se activa queda varada, incapaz de entrar o salir del viaje superlumínico. Quedan atrapadas a velocidades subluz hasta que el campo se disipa. Thomas vio las implicaciones de inmediato. Quieren activarlo cuando la flota del Directorio de Aplicación de Seguridad esté dentro del radio del campo. Atrapándolos. Convirtiéndolos en blancos fáciles. No solo atraparlos, dijo Cortés. El campo también interfiere con sus comunicaciones, sus sensores, su capacidad para coordinarse. 400 naves se convierten en 400 naves individuales, ciegas y sordas e incapaces de pedir ayuda. Y mientras están atrapadas, las destruimos sistemáticamente con las naves de clase Titán. Eso es asesinato en masa, dijo Klene en voz baja. 400 naves, decenas de miles de personas. Están hablando de genocidio. Estoy hablando de supervivencia, dijo Cortés. Y había acero en su voz. Vienen a la Tierra con la intención explícita de forzarnos a la sumisión o destruirnos por completo. Esto es la guerra, Patricia. Y en la guerra, usas las armas disponibles. Si esa arma resulta ser antigua y aterradora, no es culpa nuestra. Fisher estaba estudiando la pantalla holográfica con el ojo de alguien entrenado para encontrar fallas en los planes de batalla. ¿Cuál es el truco? Siempre hay un truco con cosas como esta. El truco, dijo la mujer, es que no entendemos completamente el mecanismo de activación. Nuestros equipos han identificado lo que creen que son los sistemas de control, pero existe un riesgo significativo de que activar la plataforma pueda tener consecuencias no deseadas. Podría no funcionar en absoluto, o podría funcionar demasiado bien y atrapar a nuestras propias naves además de las suyas. O podría hacer algo completamente diferente, añadió el hombre. Algo que los constructores originales pretendían y que aún no hemos descubierto. El punto es que usar esta arma es una apuesta con riesgos que no podemos calcular por completo. Thomas escuchó todo esto y sintió que algo frío y enfermo se asentaba en su estómago. Esto ya no era estrategia. Ni siquiera era desesperación. Esto era lanzar los dados con el futuro de la humanidad y esperar que salieran a su favor. Y si funciona, si atrapamos y destruimos 400 naves llenas de alienígenas que seguían órdenes de sus gobiernos, ¿qué pasa entonces? El resto de la galaxia no se encoge de hombros y acepta que cometimos una masacre. No, asintió Cortés. No lo hacen. Por eso, si usamos esta arma, lo hacemos públicamente. Transmitimos la activación. Les mostramos exactamente de lo que somos capaces. Y dejamos claro que esto es lo que le sucede a cualquiera que amenace a la Tierra. Lo convertimos de una acción militar en un disuasivo tan aterrador que nadie nos vuelva a poner a prueba. Klene se rió, pero no había humor en ello. Quieres cometer una atrocidad como arte escénico. Quieres asesinar a decenas de miles y asegurarte de que todos lo vean, para que sepan que somos capaces de ello. Quiero salvar a miles de millones, dijo Cortés, su voz elevándose. Quiero asegurarme absolutamente de que después de esto nadie vuelva a amenazar a la Tierra porque tienen demasiado miedo de lo que podríamos hacer. ¿Es monstruoso? Sí. ¿Es necesario? También. Sí. Porque la alternativa es sentarse aquí y esperar a que lleguen con una fuerza abrumadora y maten o esclavicen a todos los que se supone que debemos proteger. La sala se quedó en silencio. Thomas miró alrededor de la mesa a estas personas que tenían el destino de la Tierra en sus manos y se dio cuenta de que ninguno de ellos quería tomar esta decisión. El rostro de Klene estaba pálido. La mandíbula de Fisher estaba tan apretada que Thomas podía ver los músculos saltar. Y Cortés parecía un hombre que ya había decidido, pero se odiaba a sí mismo por ello. Hay una cosa más, dijo la mujer. La activación requiere una tripulación en el lugar. Alguien tiene que interactuar físicamente con los sistemas de control, monitorear la secuencia de activación y hacer ajustes en tiempo real si las cosas van mal. No es algo que podamos hacer de forma remota. Quien active esa plataforma se queda allí, al menos hasta que el campo se disipe. Eso podría ser horas o podría ser semanas. Y si el Directorio de Aplicación de Seguridad descubre de dónde proviene el campo, enviarán todo lo que les quede para destruir esa plataforma y a todos los que estén en ella. Así que, es una misión suicida, dijo Fisher rotundamente.
Es una misión de alto riesgo con un plazo de extracción incierto, corrigió el hombre. Pero la evasión era transparente. Thomas miró la pantalla holográfica, esa antigua estructura construida por una especie ya muerta para propósitos que solo podían adivinar, y se preguntó qué pensarían esos antiguos constructores sobre los humanos usando su tecnología para cometer un asesinato en masa. ¿Lo aprobarían? ¿Estarían horrorizados? ¿O simplemente lo verían como otra especie haciendo lo necesario para sobrevivir en un universo hostil? ¿Cuándo necesitan una decisión?, preguntó Clene. 24 horas, dijo Cortés. Después de eso, no tendremos suficiente tiempo para posicionar las naves de clase Titán y la tripulación de activación antes de que llegue el directorio de aplicación de seguridad. Este es el momento. Este es el momento en que decidimos qué tipo de especie queremos ser. La magnitud de la elección ante ellos se hundió con el peso de una estrella colapsando. Por primera vez en la historia de la humanidad, estaban contemplando empuñar un arma tan vasta y devastadora que podría dejar varadas flotas enteras, dejando cientos de naves de guerra impotentes y vulnerables a una destrucción a una escala nunca antes vista. Thomas Grayson se sentó en silencio a la cabeza de la mesa de conferencias, sintiendo la pesadez en el aire como una niebla invisible. El arma antigua en la nebulosa de la hélice, una reliquia de una civilización ya muerta, prometía un camino a través de este desastre, pero tenía un costo más allá de la comprensión. La habitación estaba impregnada de una tensión comparable a los momentos más oscuros de las guerras pasadas de la Tierra. Cada persona presente estaba atormentada no solo por la amenaza inminente de destrucción por parte del Directorio de Aplicación de Seguridad, sino también por el abismo moral al que ahora se asomaban. El almirante Cortés rompió el silencio. La herramienta es nuestra, pero la carga viene con ella. Úsenla, e inundaremos la galaxia con un mensaje. Crúcennos, y serán aislados, indefensos y aniquilados. Esto podría terminar la guerra en horas, o podría encender una guerra que arrase sistemas ya demasiado frágiles para soportar la vida. Los ojos de la embajadora Clene brillaron con una feroz resolución mientras respondía. ¿Realmente tenemos opción? ¿Qué otra opción queda cuando todas las flotas estelares nos superan en número 10-1? ¿Arriesgamos la supervivencia a través del cumplimiento o la extinción garantizada por una guerra total? Thomas se encontró luchando con un torbellino de emociones que se habían retorcido y enrollado dentro de él desde el comienzo de esta crisis. Miedo, crudo y primario, mezclado con una brasa de esperanza, obstinada y desafiante. En algún lugar profundo, bajo capas de protocolo militar y cálculos políticos, algo esencial ardía dentro de él, el núcleo mismo de la resistencia humana, forjado a través de milenios de lucha y supervivencia. Nuestras colonias arden mientras perdemos el tiempo debatiendo la culpa por armas no probadas. Thomas habló en voz baja pero con firmeza. Cada momento que dudamos es otra marca de muerte en nuestra historia. Se lo debemos a los miles de millones que están por venir, incluso si eso significa soportar el horror de lo que esta arma representa. La mujer a cargo de los equipos científicos que habían estudiado el arma, la doctora Elena Vázquez, se aclaró la garganta. La activación requerirá una mano en los controles. La interfaz es antigua pero funcional. Quien vaya debe estar preparado para permanecer en el lugar en el sistema de la nebulosa de la hélice, posiblemente durante semanas. No hay garantía de extracción una vez activada. Las flotas invasoras podrían encontrarnos antes de la dispersión. El corazón de Thomas se hundió al pensar en alguien ofreciéndose voluntario para una misión que casi con certeza era un viaje sin retorno. Las miradas se desplazaron por la habitación, posándose en Fisher y luego volviendo a él. Su boca estaba seca a pesar de la urgencia que presionaba con una presión implacable. La voz del almirante Cortés se suavizó. No será un soldado ordinario. Necesitamos a alguien con la mente táctica para reaccionar, la resiliencia psicológica para soportar el aislamiento y el espíritu humano para mantenerse en pie cuando todo lo demás caiga. Comandante Grayson, está nominado para liderar esta misión. Siguió un silencio, denso y sofocante. Thomas apenas registró los asentimientos de acuerdo. Su mente era una tormenta de duda y determinación. Este era el momento, el punto de apoyo sobre el cual el destino de la humanidad giraría. Durante los días siguientes,
Los preparativos comenzaron en un frenesí febril. El Retribución y sus naves hermanas de clase Titán se coordinaron para salvaguardar el camino hacia la región de la nebulosa de la Hélice, mientras equipos especializados de ingenieros, xenotecnólogos y estrategas militares adaptaban el antiguo dispositivo para su activación. Thomas fue informado exhaustivamente, cada posibilidad sopesada y diseccionada, cada contingencia planeada excepto el terror impredecible de la confrontación. A bordo de la nave de la misión, con destino a la nebulosa de la Hélice, Thomas se sentó solo por un momento, mirando el campo estelar que pasaba a toda velocidad. La reflexión lo inundó, recuerdos de las colonias maltratadas de la Tierra, de familias perdidas y futuros robados. Se preguntó qué silencio les esperaba en la superarma. ¿Qué significaba llevar el peso de la civilización en sus manos? Había miedo, sí, pero también resolución. Si la humanidad iba a sobrevivir, tenían que mostrar una fuerza como ninguna antes. Cruda, inflexible y sin miedo a mirar al abismo. Detrás de él, el capitán Fisher entró, llevando una unidad de comunicación segura. Pase lo que pase, no estás solo. Las naves de clase Titán están dando cobertura cercana, y la Tierra está contigo en cada paso, cada latido. Thomas asintió, arrancando una sonrisa forzada de la tensión en su mandíbula. Entonces que vean lo que pasa cuando la humanidad lucha por algo más que la supervivencia. Cuando luchamos por el derecho a ser libres. El comunicador zumbó. La llamada final. La cuenta atrás para la activación comenzó. Mientras las luces de la cubierta de mando se atenuaban y la antigua instalación despertaba de milenios de letargo, las silenciosas sombras de la nebulosa de la Hélice se agitaron con un pulso ominoso. Las gigantescas estructuras del arma parpadearon en el tenue resplandor, vivas una vez más. Afuera, la flota enemiga entró en el campo. Atrapada mientras los mensajes de radio se apagaban en el vacío, incapaz de saltar o comunicarse, una tormenta de fuego y acero llovió sobre los invasores varados. Los rayos de los titanes rasgaron la oscuridad. Sistemáticos, crueles, decisivos. Pero incluso en la victoria, una guerra más profunda se cernía. Temblores políticos sacudiendo los frágiles lazos de una galaxia que ahora sabía que la Tierra no era una civilización con la que se pudiera jugar. Y en el silencioso epílogo, mientras el arma antigua zumbaba silenciosamente hasta detenerse, Thomas comprendió que una batalla mayor acababa de comenzar. Demostrar a todos que el salvaje y terco desafío de la humanidad no era una maldición, sino una fuerza que exigía respeto. La cuenta atrás no era solo una secuencia de números. Era un descenso al abismo de la incertidumbre para toda la humanidad. Thomas estaba de pie en la interfaz de control, en las profundidades del centro de mando del arma antigua, rodeado por los zumbidos fantasmales de la maquinaria alienígena y los susurros de civilizaciones ya desaparecidas. Sus dedos se cernían sobre los controles de activación. El peso de cada vida en la Tierra y más allá presionaba sobre sus hombros como la vasta frialdad del propio espacio. Recuerdos de seres queridos, amigos perdidos en colonias distantes e inocentes atrapados en esta guerra en escalada parpadearon sin ser invitados en su mente. La duda lo arañaba. ¿Era este acto la salvación que buscaban, o la perdición que invitaban? Su respiración era constante, pero por dentro rugía la agitación. Detrás de él, una voz crepitante cortó el silencio. La presencia tranquila y firme del capitán Fisher le recordó por qué fue elegido. Pase lo que pase después de esto, la humanidad recordará hoy. No solo por la supervivencia, sino por el coraje que se necesitó para levantarse. La resolución de Fisher era contagiosa. Un salvavidas anclado en la tormenta. El arma despertó cuando Thomas activó la interfaz. La energía surgió, sacudiendo la propia nebulosa en la que descansaban. Afuera, estrellas distantes parpadearon mientras el inmenso campo comenzaba a ondular a través del espacio-tiempo, tejiendo una jaula que atrapó a la flota del directorio de aplicación de seguridad que se acercaba como polillas atraídas por una luz abrumadora. El silencio cayó sobre el Retribución y las naves aliadas mientras los sensores señalaban al enemigo atrapado a velocidades subluz, la confusión y el miedo floreciendo en sus filas. Durante horas, la batalla se libró, no solo con láseres y misiles, sino con voluntad pura y desafío inquebrantable.
Las fuerzas de la Tierra golpearon con una precisión nacida de la desesperación, arrancando la victoria de probabilidades imposibles. Pero el costo fue terrible. Vidas humanas perdidas en la tormenta de fuego. El peaje del arma antigua en Thomas y su tripulación era desconocido, sus mecanismos alienígenas e inescrutables. Cuando el pulso se calmó, la galaxia entendió que la Tierra había alterado el equilibrio irrevocablemente. Las secuelas estaban cubiertas de una victoria incómoda. Temblores políticos sacudieron alianzas distantes. Algunas especies se maravillaron de la audacia de la humanidad. Otras temblaron ante el precedente sentado. Thomas miraba la Tierra desde la cúpula de observación del arma, sabiendo que esto no era un final, sino el comienzo de nuevas guerras, negociaciones más duras y un legado tallado en llama y acero. A pesar de todas las pérdidas, la humanidad había reclamado su lugar no como un suplicante, sino como una fuerza que exigía respeto. La batalla había terminado. La guerra por el espíritu humano apenas comenzaba. La vasta vacuidad de la nebulosa de la hélice contenía una promesa silenciosa, pero también una frialdad implacable. Mientras el arma antigua zumbaba silenciosamente tras su pulso mortal, Thomas se sentó solo en una cámara tenuemente iluminada, el peso de lo que habían hecho presionándolo fuertemente. La enmarañada red de victoria y pérdida yacía desnuda ante su mente cansada. Su ataque había destrozado las flotas invasoras, paralizando la ofensiva del Directorio de Aplicación de Seguridad antes de que un solo mundo pudiera arder en esta guerra. A la galaxia se le había mostrado la voluntad de la Tierra, feroz, inflexible y preparada para pagar cualquier precio por la libertad. Pero la paz, Thomas sabía, era una llama frágil. De vuelta en la Tierra, los temblores políticos comenzaron casi de inmediato. Algunas especies de la Asamblea retrocedieron con horror, acusando a la humanidad de un genocidio monstruoso. Otras susurraban en silencio en salones oscuros, reconociendo que el equilibrio de poder había cambiado. Diplomáticos temblorosos recalibraron alianzas, inseguros de si abrazar o hacer añicos el frágil orden que habían construido durante siglos. El statu quo cósmico se hizo añicos como un vaso bajo el pie, dejando fragmentos que cortaban cada camino hacia adelante. Thomas pensó en los colonos perdidos, las vidas apagadas por las incursiones alienígenas, y luego en la guerra que había consumido a tantos más, rostros parpadeando en su mente en ciclos despiadados, recordatorios de por qué habían luchado. La voz del capitán Fisher llegó suavemente a través del comunicador. Comandante Grayson. Los sensores detectan una transmisión, encriptada, pero inequívocamente de origen de la Asamblea. Es un ultimátum. Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Qué dice? La Asamblea exige el cese inmediato de todas las hostilidades y la desactivación total del arma de la hélice. Advirtieron que el uso continuado de tales dispositivos provocará una respuesta de coalición que excede incluso las capacidades del Directorio de Aplicación de Seguridad. La amenaza era clara. Habían despertado a un gigante dormido, una galaxia entera dispuesta a no tolerar el desafío de una sola potencia en ascenso, sin importar cuán tenaz o justificada fuera. Thomas cerró los ojos, luchando contra la culpa que se retorcía dentro de él. ¿Habían salvado a la humanidad o la habían condenado a una guerra sin fin? Las palabras de la embajadora Klene resonaron en su mente. Luchamos por el derecho a decidir nuestro propio futuro, no por la sumisión. La elección ante ellos ya no era una cuestión de estrategia militar o maniobra política. Era una prueba de la resolución humana. Pasaron los días mientras los líderes de la Tierra debatían, mientras los ciudadanos se preparaban para una posible represalia, y mientras Thomas se preparaba para lo que pudiera venir. El arma, antigua e inescrutable, esperaba nuevas órdenes. Pero también lo hacían los frágiles hilos de la paz y la supervivencia. En una reunión final a bordo del Retribución, Klene habló en nombre de toda la humanidad. Que la galaxia observe. No pretendemos ser perfectos. Llevamos defectos, dolor y cicatrices. Pero no somos cobardes, ni esclavos. Elegimos levantarnos, no solo por la Tierra, sino por cada alma que sueña con la libertad entre las estrellas. Thomas sintió que el fuego interior se encendía de nuevo. La guerra podría continuar, pero mientras su espíritu ardiera, la historia de la humanidad estaba lejos de terminar.
Las estrellas afuera brillaban fríamente, indiferentes y vastas. Sin embargo, en el corazón de un solo hombre, el feroz fuego de la esperanza ardía incontrolablemente, dando forma al destino de toda la humanidad.